Regresamos con más de Multiverso, se lo habíamos comentado al inicio de nuestro programa. Hoy es el Día Mundial de los Océanos y hay diversas dimensiones que tiene justamente de abordar lo que sucede con lo que ocurre con nuestros océanos desde la perspectiva, por ejemplo, climatológica, desde el área de los ecosistemas, de la biodiversidad y de lo que está ocurriendo con, por ejemplo, el aumento de la cantidad de agua que hay en los océanos producto de diversos factores. Para abordar aquello estamos con la doctora Laura Farías, académica del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Hemos abordado esta temática en diversas ocasiones, desde diversas perspectivas. Hoy quisimos también visibilizar lo que ocurre con el aumento en la cantidad de agua que se ha visto cómo ha impactado en las playas, en la costa. Lo hemos incluso visibilizado en una playa característica en Tomé, Playa El Morro, que ya es muy visible lo que era antes a lo que es actualmente. Y esto, por lo que se ha al menos ya proyectado por parte de científicos y científicas, podría continuar en aumento. Bueno, a ver, para ponerlo en contexto, no es que haya más agua en el océano, sino que, como sabemos, el cambio climático y el sistema climático donde el océano es parte, está produciendo calentamiento. Entonces, y dentro del calentamiento obviamente calienta el agua de mar. Y entonces cuando el agua se calienta, se dilata. Y eso hace que suba el nivel del mar. A ese proceso, a ese fenómeno de calentamiento de las aguas y dilatación, también hay un fenómeno que también los glaciares continentales y los hielos marinos, tanto del hielo que rodea la Antártica o del océano Ártico, producto del aumento de la temperatura en la atmósfera, se está derritiendo y hace que también suba el nivel del mar. Entonces lo que antes era agua sólida, claro, hielo, ahora es agua líquida. Son dos factores entonces que se suman. Y eso hace que suba el nivel del mar y las tierras bajas que están sobre el nivel del mar indudablemente se van a inundar. Eso es básicamente el proceso por el cual vemos que el nivel del mar está subiendo y que hay áreas, no todo el océano o todo el planeta se comporta de la misma manera. Hay áreas que son bajas, que son más inundables que otras. Chile, particularmente, como es una costa abrupta y también tiene un fenómeno que se llama de tectónico, es decir, que sube a veces, por ejemplo, los terremotos, el nivel de costa, y no tiene tantas costas bajas, no es el país más vulnerable al aumento del nivel del mar, pero sí tiene áreas vulnerables, tal vez como la que tú estás mencionando. Claro. Y en consideración con esto, ¿cómo ha sido el proceso de ir dándole seguimiento a este tema con datos, considerando que ya desde 2020 en adelante ha cambiado mucho el tema del nivel del mar? Bueno, la verdad que todo lo que es gobernanza climática tiene una organización que no sabemos, que depende de las Naciones Unidas. El tema de cambio climático es un tema para el planeta. Y entonces, y ahí se reúne, aparte del gobierno, hay un grupo de científicos que aporta en evidencia y en datos a todas las amenazas del cambio climático hacia el océano. Entre ellos el aumento del nivel del mar o el aumento de la temperatura. Entonces, a su vez, Chile también tiene una comunidad científica que tiene mapeado todas las zonas que son vulnerables o están amenazadas por el nivel del mar. Generalmente son islas o zonas bajas. Chile, generalmente el Golfo de Arauca es una zona bastante baja. Y entonces ya hay un mapeo de las zonas inundables y también no solamente lo que está pasando ahora, porque el nivel del mar va subiendo muy poquito. Sí. Entonces, las proyecciones para mediados del siglo e incluso las proyecciones para finales del siglo, dependiendo de cómo nos estamos comportando, cómo va el cambio climático a progresar. Claro. Y ahí... si bien, claro, hay que mencionarlo, son milímetros, centímetros, claro, ya en este tiempo, pero al año son centímetros, milímetros, es muy poquito, pero eso sí cambia
en cuanto a lo que se evidencia, no solo por el tema del aumento del nivel del mar, sino que, como se mencionaba, el derretimiento de los glaciares, que está también no solo en el mar, sino que en las montañas, el tema relacionado a los cambios de los ecosistemas, la adaptación también, por ejemplo, de la flora y la fauna del océano mismo, conlleva muchas relaciones que, si bien pueden ser centímetros, puede ser poquito, pero de igual manera todo esto paulatinamente significa que hay que ir adaptándose, y esta adaptación conlleva cambios. Claro, como tú dices, claro, el nivel de mar es una amenaza y nosotros tenemos mapeado, están las zonas inundables y sabemos las progresiones que puede haber a mediados y a final del siglo. Pero es un fenómeno complejo porque no solamente es el nivel del mar, entonces multifactor, multiprocesos. También se está calentando, también algunas costas o algunas masas de agua están perdiendo oxígeno. Y esto afecta a la biodiversidad y a los ecosistemas marinos. Así que finalmente es un proceso donde intervienen muchas amenazas, no solamente el nivel del mar. Claro. ¿Y qué es lo que significa también, como por ejemplo para la gente que lo entienda en su casa, que ya existan proyecciones? ¿Cómo se traspasa esta información también finalmente a los que son tomadores de decisiones? ¿Cómo se les visibiliza y se les hace entender existen estos caminos que existen y que llevan a esto? Existen estas otras proyecciones que llevan acá, pero todas confluyen quizás en un punto, que es que finalmente esta zona está inundable si es que continuamos y todo esto sigue así, que según nuestros datos hacia atrás debería ir hacia allá o podría ser peor. ¿Cómo se le traspasa esa información también? Bueno, esto es muy buena pregunta, esto de las proyecciones, porque en realidad también las proyecciones tienen incertidumbres. Y eso lo hacen generalmente los climatólogos. Entonces, si todos los países se comprometen y se portan bien y reducen las emisiones, la temperatura va a aumentar en 0,5 grados. Y si todos los países no cumplen con sus compromisos, cada vez somos una sociedad que se basa nuestra economía en la emisión de carbono, usamos más petróleo o combustibles fósiles y tenemos industrias que no son limpias para la atmósfera, para el aire, nuestro escenario es grave. Entonces nos manejamos en esos dos horizontes. Un horizonte que si nos estamos portando bien como país y cumplimos con los compromisos, y un horizonte catastrófico. El problema es que como el aire es de todo el planeta y se mezcla rápidamente, esto depende de todos los países. Entonces, indudablemente hay una incertidumbre. Entonces, en zonas inundables que ya están mapeadas como zonas bajas, y poniéndose, uno siempre tiene que ponerse en el peor escenario. Entonces ahí viene todo lo que es la planificación territorial y trabajar con los territorios y las comunidades. Si a mí me dicen que este terreno en el 2050 va a estar inundado o que también va a tener más erosión o va a haber más marejadas, en general el Estado, el gobierno y los territorios que están afectados tienen que actuar en forma conjunta, porque el grado de afectación indudablemente es para las comunidades costeras. Claro, y hay que considerar, como se mencionó, que estamos trabajando bajo el contexto de probabilidad de que eventos ocurran. Y sí, la probabilidad de que un evento ocurra genera asociado incertidumbre, porque no hay certidumbre de que eso ocurra en un 100%. Puede ser en un 99,9, puede ser en un 98, en un 90, en un 50, pero deja márgenes. Y esos márgenes son de acción, son de planificación. Y ahí es donde viene nuestra capacidad de seres humanos de también identificar, de interpretar y de proyectar lo que nos dan esos datos. Ahora, igual tenemos que entender que hoy en día, gracias a diversos proyectos, hemos tenido la posibilidad de comprender aún más lo que ocurre. Por ejemplo, la boya Posar, que tiene el Departamento de Oceanografía, claro, a través de Copas Coastal, que ha permitido justamente tener ahora en nuestra región del Biobío mayor capacidad para generar estas conexiones, por ejemplo, océano-clima. Sí, en general, ahora entramos en el terreno de la adaptación. Claro. Es decir, vamos a tener que adaptarnos. Hay comunidades
o que tienen mejor capacidad de adaptación porque tienen un apoyo local, porque tienen redes, porque la evidencia científica la usan, y también tienen datos, tienen información. Eso hace que uno sea un ciudadano informado. Y en general el océano es uno del sistemas más grandes que tiene el planeta, pero el menos monitoreado en forma in situ. Yo voy, tomo el agua, tomo la temperatura, todo. Tenemos otras tecnologías como los satélites, etcétera, pero indudablemente por la complejidad, por el área, es 2/3 del planeta, tenemos muy pocas veces información local. Y tienes eso, que el océano no es homogéneo, comporta en forma heterogénea o como así por manchas. Hay áreas que se calientan, hay áreas que se enfrían. Entonces la importancia de tener información para la toma de decisiones y para que las comunidades tengan la información y puedan tomar sus propias decisiones es un mecanismo por el cual nos vamos a adaptar mejor. Claro, y es importante ahí visibilizar lo que significa tener estas herramientas para tomar decisiones, porque si nos basamos con datos de lo que ocurre, por ejemplo, en el hemisferio norte, que son los principales emisores de los gases del efecto invernadero, que tienen datos de acuerdo a su zona, sus características geográficas, geológicas, del territorio, que puede estar involucrado incluso de la forma en cómo se dispone el trabajo o lo que se realice con respecto a los residuos, que tiene características propias de cada uno de los países y de fronteras, hay que mencionarlo. En cambio nosotros tenemos también otra realidad, y ahí también es importante señalar que la equipación técnica, que la importancia del monitoreo de nuestros océanos para nosotros, que somos un país que de norte a sur convivimos con el Océano Pacífico, también es de suma importancia. Sí, eventualmente Chile tiene, aparte de un océano que es muy diferente en el norte que en Patagonia, que en el océano austral, digamos, pero tiene muchas comunas costeras y personas que dependen del océano. Pero no solamente dependen desde el punto de vista que ven al océano como un lugar donde hay recursos ilimitados. También hay muchas comunidades que son guardianas del océano, que cuidan sus recursos, que saben que esos recursos tienen que ser sostenibles para las futuras generaciones y tienen sus propios mecanismos de organizarse. Y entonces ahí tienen no solamente el bienestar o su economía, también su patrimonio, sus tradiciones y su inspiración. Y queremos justamente también abordar este tema desde la perspectiva que tiene la Universidad de Concepción. Queremos pasar a revisar un material audiovisual que ha sido preparado a propósito de lo que significa la restauración, la protección de nuestros ecosistemas y en particular los océanos, y queremos revisarlo junto a ustedes. El océano no solamente nos provee de alimentos y de buenos momentos por el turismo, sino que también nos provee de seguridad alimentaria, controla el clima que disfrutamos todos los días y es responsable de una gran cantidad de biodiversidad. Me encanta el mar, sentir agua fría también me hace feliz, me relajo, como que me siento feliz, se me van así como todas las preocupaciones. Sus peces y también disfrutar el atardecer, todo eso. El sonido igual relajante. La relación con nuestro océano es clave para el futuro de la humanidad. Lo más terrible sería de que tal vez poco a poco la vida humana acabaría porque ya no está el mar, como que ya no vamos a tener agua para tomar y eso, ¿qué va a pasar? No vamos a sobrevivir y bueno, el mundo se va a desarmar completo. Claramente lo que hemos hecho hasta ahora no nos está funcionando. En el océano existen más partículas de plástico que partículas vivas para poder los organismos que viven ahí subsistir. Porque poco a poco esto va matando el océano. La gente bota botellas, basura y todo eso lleva al mar, al océano. Nosotros dependemos del océano o del mar. Hay gente de las comunidades costeras dependen directamente por el empleo, por la alimentación y al final todas las acciones que nosotros hacemos en tierra se van a ver reflejadas en el mar. Por lo tanto, si no aplicamos ahora medidas de mitigación o cuidados del océano, creo que esto
no llega a buen futuro. Que el llamado es a reinventarnos, a seguir motivados, a no bajar los brazos y a inventar nuevas formas de convivir con el océano en armonía. Haciendo acciones pequeñas, por ejemplo, disminuir el uso del plástico, hacer uso correcto del reciclaje. Si todos pudiéramos tener un poquito más de información, quizás podríamos aportar aún más. Yo creo que no contaminando ni dañando porque siento que si seguimos así no nos beneficia. Que traigan una bolsita, entonces cada vez que coman algo o boten algo, la echen en la bolsita y se la lleven. O la boten en algún basurero de acá. Cambiar nuestra relación con el océano permitirá a las futuras generaciones y a niños que ya están aquí en el planeta hoy de tener un clima más moderado y más apto para la sobrevivencia. Perjudicar su futuro y no cumplir con los lineamientos climáticos que son necesarios para el planeta revierte un peligro para las futuras generaciones, para tus hijos, para tus nietos y para los niños que ya viven hoy en nuestro planeta. Así que por ellos tengamos una nueva relación con el océano, veámoslo con otros ojos, es garante de nuestra sobrevivencia, es nuestro mejor aliado sin duda alguna. Bueno, también material que se preparó desde la Universidad de Concepción para visibilizar el Día Mundial de los Océanos, que es el contexto que nos une también para poder conversar acerca de esto en esta jornada que inició en 1992, todo esto bajo también la proyección de la ONU en torno a la importancia que tienen los océanos, que no tiene todavía ni 40 años de conciencia, pero ya desde la época industrial hacia adelante que hemos estado contaminando y no nos hemos estado dando ni cuenta del daño que hemos realizado, y hasta el día de hoy todavía en aquello falta mucho. Traspasar esa responsabilidad no solo a las empresas ni a los grandes conglomerados, sino que nosotros mismos. Son espacios que no hemos cuidado y hay que sernos responsables como especie, como seres humanos, y es algo que también se visibiliza durante una jornada como hoy. Sí, claro, bueno, hoy es el Día Internacional de los Océanos decretado por las Naciones Unidas, pero si bien el tema del cuidado del océano y la importancia que tenía el océano en el sistema climático, cómo nos protege, todas las funciones que hacen por nosotros, ha sido un tema bastante tardío. De hecho, el día oficial fue en el año 2009. Claro. Entonces, aunque en Río ya se empezó a hablar de los océanos y su importancia para el clima, para la biodiversidad, recién en el año 2009, y eso dentro de la diplomacia internacional es bastante tardío. Y entonces, y primero es, como tú dices, es el rol de todo lo que nos provee el océano, pero yo creo que nos falta, como lo vemos tan grande, tan inconmensurable, tan potente, pensamos que nada le podemos hacer, que no lo podemos afectar, que siempre nos va a proteger, siempre va a estar haciendo esa función invisible que va a estabilizar el planeta, que nos va a proveer de recursos, que va a estabilizar nuestro clima, pero no es así, el océano ya se está dañando, muestra signos de enfermedad. Y con eso no solo es el ambiente, no es el agua, sino todos los ecosistemas que son muy diversos. E incluso hay muchos que todavía no conocemos, que no los tenemos, no los conocemos, no tenemos información, no lo podemos valorar en su contexto porque nos falta información, que también se están dañando. Entonces, eso nos está faltando. No ver al océano solamente como un proveedor de recursos, sino sentirlo como que nosotros somos los guardianes del océano. Bueno, eso es parte de lo que se visibiliza en esta jornada. 8 de junio, se mencionó, inició en 1992 el diálogo para recién ya cercanos a 2010. Comenzar a conmemorar recién el día es algo que a veces uno cuando lo proyecta en dimensiones de nosotros es muy poquito ya como especie de seres humanos, es muy poco. Y si lo vemos más atrás con todo el daño que hemos generado,
bueno, es necesario proyectarlo, es necesario conversarlo, es necesario dialogarlo y por eso lo hacemos también en esta jornada en Multiversos. Así que, profesora, queremos agradecerle por estar con nosotros en esta jornada, visibilizando lo que son ciertas áreas, porque hay muchas dimensiones. Hablamos del nivel del mar, hablamos de la protección de los ecosistemas, pero desde diferentes disciplinas y áreas del saber hemos estado también tratando de visibilizar lo que ocurre con los océanos y nos quedamos cortos. Aún así nos quedamos cortos. Son muchas las amenazas. Mucho, claro. Claro, y yo creo que también eso estamos tratando de hacer los oceanógrafos, los biólogos marinos, tratar de integrarnos, tratar de hacer interdisciplina e incluso ir un paso más allá y reconocer los saberes de nuestros territorios. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada y queremos volver a comentarlo porque ahora ya están todas y todos, estamos con público en esta jornada, ahora ya está el equipo completo del taller de periodismo del Colegio Amanecer. Queremos agradecerles también por acompañarnos en esta jornada, aprovechando de hacer el 6-7 ahí también, a ver el 6-7. 6-7. Con la imagen del 6-7 nos vamos a una pausa y regresamos con más de Multiversos.